Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, segmento de entrevista, viernes 14 de julio. Como lo he anticipado, ya está conmigo Eduardo Escobar, abogado y miembro de Acción Ciudadana, y vamos a hablar un poco del financiamiento de ONGs con recursos públicos. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros esta mediodía. Bienvenido. No, al contrario, gracias por la invitación. Un gusto siempre estar en este espacio. Gracias a ti, Eduardo, por tomar la invitación. Me gustaría que iniciemos la entrevista con esto. Esta semana nuestro periódico digital informatvx.com publicó una nota referida a que los expresidentes Calderón Sol, Flores y Saca donaron fondos públicos a ONGs de sus esposas. Para esto les pido que vean el siguiente video que nos da un resumen de la entrevista que vamos a abordar. Ahí teníamos entonces un video que hace una reseña del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos junto a Eduardo, y en donde nos mencionan datos interesantes. El primero, Eduardo, hablamos de un monto aproximado de $416,000 de casa presidencial dirigida a ONGs que eran presididas por las primeras damas en aquellos momentos de la presidencia de Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca. ¿Tus reacciones sobre esto, Eduardo? Bueno, creo yo que esto solo viene a demostrar lo que ya muchas organizaciones estamos señalando, un uso discrecional de los fondos del presupuesto general de la Nación, que no es una novedad, sino que es algo que, como en el reportaje se muestra, pues tiene larga data de estar ocurriendo en el país, en el sentido de que fondos del presupuesto se designan o se asignan a diferentes organizaciones de sociedad civil que muchas veces están vinculadas con familiares de políticos. Y eso obviamente no se hace con un fin al final de altruismo ni nada de esto, sino que es un fin clientelar el que se utilizan estos fondos públicos. Y eso lo estamos viendo ahora con el presupuesto reciente, estos años, donde hay familiares de algunos diputados, algunos políticos recibiendo fondos porque pertenecen a estas ONGs, entonces reciben fondos del presupuesto que vienen ya sea de autónomas o en todo caso de algunos ministerios del Ejecutivo. Nos estamos dando cuenta de estas prácticas, Eduardo, 15, 20 años después de que ocurriesen. Un poco, ¿qué elementos a tu criterio son aquellas variables generadoras de que lo conozcamos? Ley de acceso a la información pública, otro partido en el gobierno y tiene la posibilidad de filtrar esta información o ponerla a disposición de los medios de comunicación o de la ciudadanía. ¿Qué elementos consideras tú que son esas variables que van determinando que conozcamos sucesos 15 o 20 años después que ocurrieron? No, es evidente que hace 15 años pues no teníamos una ley de acceso a la información, que esa es una de las variables que creo es importante considerar. Tampoco teníamos tantos medios de comunicación que se dedican a investigar este tipo de temas, porque no se ha ampliado este abanico de medios, y también algunos medios han comenzado a profundizar en algunas investigaciones, o sea, ya no se quedan solo con reportear noticias, sino que investigan. Entonces, creo yo que ese es un escenario. Y un tercero que creo yo que también es importante mencionar es que tenemos una ciudadanía que está más atenta en general, ¿verdad? Está más atenta a este tipo de situaciones, o sea, de cómo se usan los fondos públicos, o al menos las organizaciones pues son las que están más pendientes. Y creo yo de que esos elementos son los que generan que esta información se conozca.
¿Cómo consideras tú un poco para el Partido Arena esta situación? Ya teníamos el caso de Francisco Flores, el manejo de los fondos de Taiwán, se suma un aspecto como este. Eso para un partido político le obliga a tener la capacidad de reaccionar y dar respuesta, pero parece que los partidos, en este caso Arena, muy silenciosos o un posicionamiento en donde no se acepta, y creo que probablemente la ciudadanía podría esperar aceptación, asumir responsabilidades, que pocas personas lo han hecho dentro del partido, pero eso al final tiene un desgaste. Claro. Y más si nos ponemos en el contexto actual del Partido Arena, que tienen elecciones internas, hay algunos problemas con algún par de candidatos, viene la elección en 2018, entonces creo que ese es un contexto no propicio para que escuchemos del partido, de personeros del partido, alguna explicación sensata sobre estas situaciones. O sea, ¿qué digo? No son nuevas, pues hoy las tenemos, el caso de la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, sí, que tiene una ONG y que recibió fondos del presupuesto. Entonces, no es algo, digamos, nuevo, pero sí es necesario que los involucrados expliquen, sienten postura, rindan cuentas, porque no solo es de que se justifiquen esas situaciones, que rindan cuentas de esto. Y aquí creo que podemos llevar la discusión al tema de la entidad de control de la ejecución del presupuesto. Justamente es un aspecto, vamos a abordarlo en el transcurso de esta plática, Eduardo, pero me gustaría que también incorporemos otros elementos, si a tu criterio vale la pena o están relacionados con este tema de financiamiento a ONGs o maneras de manejos discrecionales de partidas presupuestarias, de instancias gubernamentales o de instancias estatales para favorecer a terceros. ¿Cómo entra, en este caso menciono la variable de declaraciones patrimoniales? ¿Consideras que hay alguna relación con esto? También porque está este tema de conocer las declaraciones patrimoniales de diversos funcionarios y funcionarias y conocer si pueden justificar los ingresos o de los montos que tienen en sus patrimonios. Sin lugar a dudas puede tener una vinculación, porque habría que determinar, creo yo, varias situaciones primero. Estos fondos que se señala se entregaron a estas ONG dirigidas por las ex primeras damas. Habría que ver si estos fondos vienen directamente del presupuesto, como el mecanismo que están utilizando ahora, o eran de partida secreta. O sea, habría que ver de dónde proviene ese dinero. Y luego, en esa medida, lo que tendría que indagar el Corte de Cuentas, por ejemplo, es la ejecución de esos fondos. O sea, al final tendría que rendir, como digo, rendir cuentas desde la presidencia ahora, pues sacar toda esta información de qué se hizo con ese dinero, si se utilizó, y en esa medida, si no se logran justificar montos, habría que ir a revisar las declaraciones de patrimonio. O sea, porque yo me inclinaría a pensar que estos fondos, más que quedar en bolsas de alguno de los funcionarios, se utilizaron con fines, como decía, clientelares electorales. O sea, creo yo que eso era la finalidad, o para eso es que se dan estos fondos. O sea, no es tanto para enriquecerse los funcionarios, porque puede haber otros mecanismos que con fondos públicos se enriquezcan, pero creo yo que estas ONGs era precisamente con fines clientelares, o sea, fines electorales. Ahora habría que ver si también este dinero se desvió para el partido. Sí. Y ahí sí hay otro elemento. O sea, si esto se terminó desviando para el partido, que solo sirvió las ONGs como un puente para financiar campañas electorales, que es lo que nosotros estamos señalando, que ante la falta de control y ante la falta de rendición de cuentas, eso es una de las posibilidades que toma más sentido en este momento. Otro aspecto que quiero poner sobre la mesa, Eduardo, desde el día de ayer estuvo con nosotros Álvaro Artiga y mencionaba una idea interesante. La política en El Salvador se ha manejado desde una lógica clientelar y es interesante porque hablamos de la presidencia, del órgano ejecutivo, de la Asamblea Legislativa como dos expresiones muy marcadas de esta dinámica misma clientelar por el hecho de que implica elecciones, compras de voluntades, respaldos de votos, pero podríamos hablar también de esta dinámica clientelar en otras instituciones del Estado, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas de la República, entre otras instancias. ¿Se aplicaría o solo el hecho de aquellas que mencionaba primero por las características de los funcionarios que están en estos lugares? ¿O podemos hablar de esta dinámica clientelar en otras instancias? Puede darse en otras instancias, siempre y cuando haya de por medio alguna elección. O sea, digo, por ejemplo, hay elección que realizan los abogados de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Eso se puede prestar para una práctica clientelar, que de hecho nosotros observamos que cuando se acercan las elecciones,
comienzan a haber desayunos, almuerzos regalados por candidatos a ciertos sectores, a ciertas organizaciones para que los apoyen. O sea, siempre está esa lógica del cliente de que luego yo comprometo algo que luego tengo que honrar cuando soy funcionario. Entonces, creo yo que no están exentas estas otras instancias estatales de que se vengan prácticas clientelares. Solo que creo yo que donde se da con mayor claridad y que es evidente es en el caso de aquellos funcionarios o aquellas instituciones que son de elección popular, los funcionarios, diputados, el presidente de la República. Vámonos a las alcaldías. ¿Cómo funcionan las alcaldías en muchos casos? O sea, hay personas que, por ejemplo, me decían un día, ha bajado el nivel de la atención en estas alcaldías desde los consejos plurales. Y yo le preguntaba por qué. Porque ahora no nos dejan sacar copias. Antes nos regalaban las copias, nos regalaban cosas aquí en la alcaldía y ahora ya no lo hacen. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay una práctica clientelar en estas instituciones y como lo dice el doctor Artiga, que yo concuerdo totalmente, la lógica del político es esa, el cliente, el que yo voy a conseguir clientes, yo voy a vender mi producto, por decirlo de alguna manera, me lo tienen que comprar y yo luego compenso eso. Entonces, creo yo que ahí es poca la institución que pueda estar a salvo de esta práctica. Y este tipo de prácticas, Eduardo, desde tu perspectiva y tu experiencia en investigación también sobre esto, que tiene que ver con financiamiento de partidos políticos, financiamiento de clientelas o de grupos en particular, ¿quiénes asumen la responsabilidad principal? Sabemos que hay instancias que investigan, pero ¿qué otros pueden asumir un grado de responsabilidad o de participación para ir mutando esta serie de prácticas clientelares que en algunos casos rayan en la ilegalidad? Bueno, aquí las instituciones de control tienen un papel, creo yo, fundamental y prioritario. Sí. Por ejemplo, en muchas instituciones estatales, con tal de pagar favores y tener a militantes del partido dentro de las instituciones, se crean plazas de la nada. Se crean plazas, vemos instituciones que han crecido exponencialmente su nómina laboral, pero que obviamente no me refiero a policías, a médicos, a profesores, no me refiero a ese tipo de incremento de plazas contratadas, me refiero de administrativos, etcétera, etcétera, que eso lo podemos ver en asamblea legislativa, lo podemos ver en las municipalidades, etcétera, etcétera. En esos casos, tendría la Corte de Cuentas, desde mi punto de vista, de revisar primero si era necesaria la creación de la plaza y la contratación del personal. O sea, si había una necesidad estatal para hacer esa contratación. Luego habría que ver si hubo un proceso de selección, como lo manda, por ejemplo, la Ley de Servicio Civil y la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que establecen un procedimiento de contratación y de selección de personal. Y luego, habría que ver si esta persona contratada era el mejor perfil para el cargo. Entonces, si nosotros comenzamos a ver eso y lo trasladamos a los municipios, a la Asamblea Legislativa, a otras instituciones estatales, yo creo que encontraríamos que en muchos de los casos son plazas innecesarias, que son militantes, que son clientes del partido, los que están ahí al final contratados, y entonces eso nos llevaría, desde mi punto de vista, a una ilegalidad en esas contrataciones. O sea, eso sería ilegal. Pero, ¿qué ha dicho la Corte de Cuentas o qué dice la Corte de Cuentas, por ejemplo, ante esta situación? Que es, como digo, la entidad que tendría que verificar cómo se ejecuta el presupuesto, porque al final la plaza contratada se va a pagar con fondos del presupuesto general. Entonces, tiene que justificarse esa contratación. Entonces, ahí, en primer lugar, hay un tema de, como decía, las instituciones de control. Ese puede ser un mecanismo, porque no hay otra instancia que pueda verificar que no se dé, por ejemplo, este uso clientelar de las instituciones públicas. Otra variable que quiero retomar, te mencionaba hace un instante que para analizar
a profundidad este tema o esta práctica no solo de clientelismo, esta práctica de uso de fondos públicos para beneficio a terceros, y una de las variables que te mencionaba era las declaraciones patrimoniales. Quiero incorporar otra para tu criterio si tiene alguna razón de ser, porque está en la discusión de la coyuntura política en este momento la extinción de dominio. Te lo menciono por esto, por la manera de tener ciertos fondos o dinero no justificado y que ha estado en debate en la Asamblea Legislativa, y se tenía la expectativa que la búsqueda de hacer reformas a la ley de extinción de dominio, por la cual han estado discutiendo los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, Eduardo. Puede también, esa es otra posibilidad, porque estamos hablando de posibles aristas donde puede darse una investigación o darse hallazgos. Y esa puede ser otra, que estos fondos que se le han entregado a estas ONGs al final terminen, como decíamos, en manos de funcionarios públicos, y en esa medida o otras personas que no tienen nada que ver al final con el Estado, podría al final aplicársele también la ley de extinción de dominio. Estamos hablando de bienes públicos que se han desviado y han terminado en manos privadas. Esa puede ser otra posibilidad también, pero ahí implica obviamente investigación de la Fiscalía, etcétera, etcétera. O sea, hay otras instituciones de control involucradas en este tema, que son las que tendrían que investigar al final si se está dando, por ejemplo, este enriquecimiento ilícito. Porque digo, no sabemos, o sea, tal es la situación que no sabemos si todos estos fondos que ustedes han señalado llegaron a estas ONGs dirigidas por ex primeras damas, si al final, ¿qué pasó con ese dinero? O sea, no sabemos hasta esta fecha qué pasó. Y eso sería importante investigar. ¿Qué pasó con ese dinero? Perfecto, Eduardo. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir ampliando este tema dentro de unos minutos. Regresamos. Continuamos en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad seguimos platicando con Eduardo Escobar, abogado y miembro de Acción Ciudadana. Hablamos del financiamiento de ONGs con recursos públicos. Y ahora me gustaría que nos dediquemos en esta parte, Eduardo, para ver el rol de las instancias contraloras, particularmente la Corte de Cuentas de la República. Y quiero hacer mención de una solicitud que ustedes hicieron, una demanda ante la Corte de Cuentas como Acción Ciudadana, para que lleve un proceso de seguimiento, de análisis o de exámenes y de desarrollar las auditorías pertinentes ante el financiamiento que recibieron diversas ONGs del presupuesto general del Estado aprobado por la Asamblea Legislativa en el año 2015-2016. Comentando hasta este momento, Eduardo, ¿cómo va este proceso? ¿Han tenido alguna notificación o algo de la Corte de Cuentas? Bueno, en este caso hemos conocido, uno, por una publicación que hizo la Corte de Cuentas, que iban a proceder a investigar y auditar a estas ONGs que recibieron dinero, y que se estableció aquella división de $100,000 para arriba se iba a realizar en el corto plazo y las otras se iban a dejar para una fecha posterior. Esa es lo que supimos, pero por medios de comunicación. Luego la Corte de Cuentas nos notificó de que se iban a realizar auditorías, y en este caso era contra la ONG donde está la esposa del diputado, presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallego. Entonces eso es lo que se nos ha dicho, pero luego no hemos tenido notificación. No obstante, nosotros pedimos que se nos diera la programación de las auditorías, no se nos dio. O sea, entonces nosotros no sabemos cuándo es que se realizaron, porque sí sabemos que ya se realizaron y ya sabemos algunos resultados. Ok, a ver, esto es interesante, esta mención. Si nos has dicho de que se han desarrollado algunas auditorías y se les puede dar avance de resultados, ¿se podría decir qué tipo de resultados o qué información? Creo que es importante que lo conozca la ciudadanía de este proceso de la Corte de Cuentas, también porque hay un factor político en eso, Eduardo. Se está discutiendo nombramientos de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, y ahí siempre hay una discusión de qué personas quieren los partidos poner en función de criterios, no necesariamente los técnicos ni los más probos, sino que otro tipo de criterios políticos. Pero bueno, esa es una valoración aparte. Pero me gustaría saber, desde tu punto de vista, cuál ha sido la información o más bien el análisis de los resultados que les ha podido facilitar la Corte de Cuentas de la República. Bueno, esto no es que nos ha facilitado a nosotros la información, porque digo, la Corte lo conocido por otra vía. Hemos conocido por otras vías, por otras instancias. Obviamente no hemos tenido pues a disposición documentos, pero sí sabemos ya de algunos resultados, y en muchos casos lo que la Corte ha determinado es que el resultado es sin hallazgos. No hay ningún reparo, no hay ningún hallazgo para algunas de estas organizaciones, a pesar de que se ha conocido que en algunos casos hay algunas irregularidades en cómo se les otorgó el dinero y en cómo lo han ejecutado.
Entonces, hay casos, como digo, que ya están resueltos y que no tienen hallazgos. Eso es, a ver, es interesante ponerlo en esta discusión, el hecho de los mecanismos, los instrumentos, las personas que dispone la Corte de Cuentas para esto, y queda un poco la sospecha porque a nivel periodístico, medios de comunicación posicionan estas investigaciones y de alguna forma dan algunas pistas o te dan algunos insumos que, claro, ya con la experticia técnica de auditores y personas especializadas en la Corte de Cuentas se puede desmontar o no, pero y a lo que voy también para tener tu punto de vista, ¿por qué no comunicarlo entonces? Que es un aspecto importante para la opinión pública conocer si estas ONG recibieron financiamiento público y que se ha derivado por la idea o la decisión tomada por este tipo de funcionarios. Yo, o sea, digo, no sé si han terminado todas las auditorías y no sé si no dan a conocer algunas resoluciones precisamente porque están esperando terminar con todas. No sé, desconozco por qué es que no se hacen públicas. Pero sí digo, ya hemos tenido acceso al menos a conocer el resultado. Y digo, en algunos casos que son llamativos, no hay ningún tipo de hallazgos. Entonces, esperaríamos que la Corte de Cuentas haga público los informes de auditoría o los exámenes especiales que le haya realizado a estas organizaciones, a esos fondos, y pues comenzaríamos a revisar y a ver si se puede plantear algún tipo de acción contra eso, porque hay casos donde se ha mencionado que realizaban determinadas acciones estas ONGs y funcionarios de las localidades dicen que no conocen esas ONGs ni que han desarrollado ese tipo de funciones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se está diciendo que se dedican a esto y no hay evidencias de que lo hayan realizado? Ahora, por otra parte, quiero retomar esta idea. La Corte de Cuentas de la República, una instancia que siempre ha sido discutida y que ha sido vista como un espacio que expresa la repartición entre partidos políticos. Y en este momento hay un proceso de debate para nombramientos de magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Desde tu análisis, Eduardo, ¿cómo este factor político puede influir para dejar personas que no necesariamente le van a dar agilidad a las investigaciones y que puedan ser precisos en este tipo de demandas que tienen las expresiones organizadas, las ONGs y las instancias que ven el tema de la transparencia en el manejo de los fondos públicos? Es que yo creo que estas investigaciones, por ejemplo, del uso de los fondos públicos por ONGs o incluso otros señalamientos de instituciones estatales que han encontrado algún tipo de hallazgos, creo que caen en un mal momento precisamente porque está en juego la elección de los magistrados de Corte de Cuentas. Y obviamente, dentro de una lógica, pues si se quiere, de que yo necesito que me reelijan, yo no me voy a poner a pelear con el poder político. No voy a comenzar a señalar, por ejemplo, que hay ONGs de familiares de políticos donde hay irregularidades. O sea, es bien difícil jugar con eso porque yo sé que a partir de lo que yo pueda investigar y determinar responsabilidades, ahí puede estar en juego mi reelección, porque lastimosamente, si en este caso los magistrados de Corte de Cuentas los actuales hicieran unas auditorías, la Corte, muy técnicas, y se encontraran hallazgos y los dijeran, eso es lo que tendríamos que estar nosotros al final como organizaciones y ciudadanía aplaudiendo, de que sin importar las consecuencias políticas que eso les pueda tener, pero encontraron hallazgos y lo señalaron y han determinado responsabilidades. Pero obviamente si ellos quieren continuar en sus cargos actuales, manejar esos hallazgos que se pudieron haber encontrado va a ser muy difícil, precisamente porque pondrían en la picota, como se dice, a estos políticos y ellos no van a querer dar sus votos. Entonces creo yo que ahí hay un mal momento, si se quiere, para este tipo de investigaciones, auditorías de la Corte de Cuentas. Otro punto que se suma a esto, Eduardo, no solo el momento, ¿no?, en qué circunstancias se da esto, también ha sido criticado en diferentes expresiones en redes sociales de organizaciones, activistas y demás personas que les interesan estos temas, el proceso de entrevistas y el proceso de selección de las personas que van a aspirar o que aspiran a ser magistrados de
la Corte de Cuentas de la República. Se recibieron con poco tiempo, entrevistas de poco tiempo, preguntas bastante generales que no implicaban necesariamente un conocimiento con más detenimiento y una explicación como más profunda de lo que espera hacerse, y eso fue discutido, ¿no? El procedimiento para la búsqueda de obtener a una persona o a las personas que estén en la Corte de Cuentas de la República. Sí, a pesar de que hay suficiente jurisprudencia, creo yo que no nos podemos quejar, y ya la Sala ha declarado inconstitucionales muchas de las elecciones que ha realizado la Asamblea de funcionarios de elección indirecta. A pesar de eso, todavía la Asamblea Legislativa, la Comisión Política, la Subcomisión, realizan procesos sumamente deficientes en muchos sentidos. Sí. Primero, no hay al final claros los criterios a partir de los cuales se selecciona a una persona como el electo. No lo hay. O sea, esos criterios no los conocemos. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles eran los puntos fuertes, las virtudes, la experiencia, etcétera, etcétera, que podía tener esta persona para desempeñar estos cargos? Siempre está ese vacío. El otro es lo que tú mencionabas, las entrevistas. O sea, ¿cómo vas a evaluar la competencia y la idoneidad de una persona en 5 o 10 minutos de entrevista? Eso es imposible. Aparte que son preguntas que rayan en lo absurdo. ¿Cómo le vas a preguntar a quien se está postulando de magistrado de la Corte de Cuentas si sabe cuál es la función de la Corte de Cuentas? O sea, eso es absurdo. Entonces, creo yo de que esto responde obviamente a intereses políticos. Sí. Porque recordemos que la elección solo se hace con 43 votos. Estamos hablando que perfectamente el FMLN con Gana y con la suma de un partido pequeño pueden tener los 43, igual Arena con Gana puede sumar, o sea, entonces esto evidentemente, este deficiente proceso de elección no nos va a asegurar que tengamos a las mejores personas al frente de la Corte de Cuentas. Y vamos a caer obviamente en lo mismo, y digo, vamos a caer en lo mismo en el sentido de una Corte de Cuentas inoperante, ineficiente en la fiscalización de los fondos públicos, y al final vamos a tener siempre una institución contralora que está ausente en realidad de cómo se manejan los fondos públicos. Entonces eso, al final, vamos a caer a eso. Yo no tengo ninguna duda que eso va a pasar. Cierro la entrevista con esto, Eduardo. La sospecha es, en esta coyuntura en la Asamblea Legislativa, es que el proceso de nombramiento de magistrados de la Corte de Cuentas de la República sea una ficha de cambio en otros temas que se están discutiendo. El tema de las pensiones, reformas a la ley de extinción de dominio. Entonces hay una discusión, el tema también de préstamos. Aparecen varios elementos. Entonces a veces se crea la idea de que son elecciones por separado y que son temas que tienen su propia lógica y se va a votar en función de esto. Pero la dinámica política no necesariamente va en ese ritmo, sino que se combinan una serie de elementos en los cuales tomar una decisión. Y parece ser la sospecha que deja que el caso de la Corte de Cuentas y nombramiento de sus titulares va a ser en función de canjes de negociaciones de otros temas que les interesan a los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa, Eduardo. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay parte de esto en negociar. O sea, yo digo, está bien que hayan negociaciones, acuerdos políticos, pero estos acuerdos no tienen que llegar al punto de someter a anular la independencia de las instituciones. O sea, porque al final, si esta negociación es, bueno, miren, o peor aún, someter al control político una institución. O sea, que al final yo le digo, bueno, yo necesito estos préstamos, te doy la Corte de Cuentas, aprobame, apóyame con estos préstamos, por ejemplo. Entonces, al final, vamos a ver lo que ocurrió durante los gobiernos de Arena, que Arena necesitaba los votos del PCN para lograr mayoría simple. Y entonces, ¿cuál era la moneda de cambio, por decirlo de alguna manera? Era que tuviera el control de la Corte de Cuentas de la República. Miremos todo lo que está pasando, o lo que ha pasado con las finanzas públicas, porque no ha existido un ente contralor real que ejecute esa función. Entonces, como digo, al final estamos de nuevo ante esta situación de tener una institución que va a estar supeditada al control político. Perfecto, Eduardo. Gracias por habernos acompañado. Seguro nos vamos a seguir encontrando en este espacio para nuestros análisis sobre la gestión de los fondos públicos, la transparencia y el financiamiento. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias. Al contrario, un gusto siempre. Estuvo con nosotros Eduardo Escobar, abogado y miembro de Acción Ciudadana, y hablamos del financiamiento de las ONGs con recursos públicos. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.